Capítulo 48. Exposición del fracaso, farsa eclipsada. XXX. Incidente. Ichigo se encontró con la mirada confusa de Ginji con un asentimiento, aunque también notó que Yukio y Hakie asumían sus lugares habituales en los rincones oscuros de la habitación, uno frente al otro, donde la luz era tan débil que no le permitía ver más que el contornos de sus cuerpos. Si lo hicieron porque no querían que él viera sus reacciones, entonces fue un esfuerzo digno de un aplauso. Pero volviendo a centrar su atención en el tema, se centró en Ginji y habló. Sí. Creo que lo mencioné antes, pero hace unos días, alguien atacó a uno de mis conocidos. A cambio, el hombre frunció el ceño. Suena serio. ¿Está bien? Un destello de sorpresa cruzó los rasgos de Ichigo. Ya fuera una buena suposición o no, decidió recordarlo para el futuro. Para ocultar sus pensamientos, bajó los ojos para mirar el mostrador y, sin decir palabra, se pidió otro vaso de jugo. Tomó un sorbo. Sí, está bien. Pero ese es el problema. Se asomó por encima del hombro para ver que el ceño del hombre sufría un ligero cambio. Creo que me acabas de perder, Kurosaki. Asintiendo para sí mismo, movió sus manos a su vaso y lo envolvió en un fuerte abrazo, casi como si quisiera calentarlo. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos? Sí, seguro. Con un dedo, rodeó su borde superior. En ese entonces, te dije que podía ver fantasmas y por eso estaba un poco consciente de los asuntos espirituales. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Levantó la cabeza y miró al hombre directamente a los ojos. Este conocido mío, también puede ver fantasmas. Girando su cabeza tal vez una pulgada hacia un lado, el ceño de Ginjo se profundizó. ¿Ok? No parecía haber engaño en los ojos del hombre y por eso continuó. El caso es que afirma que no pudo ver el rostro de la persona que lo atacó, pero también está seguro de que no era un fantasma, porque ¿qué fantasma anda por ahí llevando una espada? Eso le provocó una reacción. ¿Qué? Continuó sin pausa. Eso es lo más importante. Dice que sintió una espada atravesando su cuerpo, pero no tiene un rasguño en él. Y hasta donde yo sé, no hay espada que pueda hacer eso. Al menos, no es normal espada. ¿Pero qué hay de una espiritual? Como mantuvo el contacto visual, fue fácil para él ver el cambio en el estado de ánimo del hombre. ¿A dónde vas con esto, Kurosaki? Le sorprendió lo tranquilo que aún estaba el hombre. Una pequeña grieta de duda se abrió en su mente. Sin embargo, no se echó atrás. Aún no, en ninguna parte. Solo estoy pensando en voz alta y señalando lo que considero una extraña coincidencia. Quiero decir, míralo desde mi punto de vista. Mi conocido es atacado con lo que parece ser una espada espiritual y un día después aprendí que hay un grupo de personas que pueden usar poderes espirituales. Como si accionara un interruptor, el aire de la habitación se volvió pesado y sofocante. Las miradas que le apuntaban se volvieron duras y una manta de Reiatsu presionó sus hombros con una sensación de angustia. Sin embargo, no todo estaba perdido, aunque solo fuera porque nadie se movió en su contra, lo que le dio la esperanza de poder salvar la situación con una buena elección de palabras. Era casi como si hubiera hecho algo bien pero también mal al mismo tiempo y ahora estaban esperando su próximo movimiento que probaría su identidad, ya fuera un lobo o una oveja. Por ahora, se conformó con una oveja. Entonces, después de que me explicaste que Fullbring es una habilidad con la que naces, me pregunté si hay otros en esta ciudad que podrían haberlo hecho. Porque no tiene sentido. Me estabas buscando, así que definitivamente no lo hiciste. No lo hago y mi conocido, además de poder ver fantasmas, es solo un estudiante de secundaria. ¿Y por qué alguien querría atacar a los adolescentes? ¿Qué piensas? ¿Has conocido a alguien que no esté en Escutcheon pero tenga un Fullbring? Una vez que terminó de hablar, miró detenidamente a su alrededor. Enarcó ambas cejas, luego parpadeó varias veces para parecer sorprendido. ¿Eh? ¿Qué es? La atmósfera densa duró unos segundos más hasta que King soltó un profundo suspiro y se volvió hacia el mostrador donde consiguió que Hiriko volviera a llenar su vaso. Después de tomar 3 sorbos de whisky, tanto Hakie como Yukio salieron de las sombras y se sentaron en un sofá cercano. Ambos miraron a cualquier parte menos a Ichigo el uno al otro. Go. Levantando su mano derecha, Jinjin pidió que Hakie siguiera hablando. Lo sé. Probablemente sea él. Sus palabras fueron una honesta sorpresa para Ichigo. ¿Eh? Para enmascararlo, él también tomó su vaso y tomó un bocado sonoro. Luego miró el rostro de Jinj. Él. Jinj le dio una mirada de reojo. Tsukishima.
Sintiendo un asunto delicado, permaneció en silencio y dejó que el hombre ordenara sus pensamientos. Tsukishima es un Fullbringer como nosotros y, en un momento, también fue nuestro aliado. Dado que había sido una idea situacional hablar sobre el ataque a su socio de Kinki, en realidad no había esperado aprender algo nuevo y, por lo tanto, la forma en que se estaba desarrollando la situación lo tomó por sorpresa, que se agrandaba con cada palabra que pronunciaba. Llegó al punto en que no pudo ocultarlo por más tiempo y su expresión, hasta ahora una farsa, se convirtió en un genuino desconcierto. ¿Qué demonios? Jing soltó otro profundo suspiro pero también asintió brevemente. Tsukishima, él, solía ser nuestro líder. Dijo y bajó la cabeza para mirar el fondo de su vaso. Nos unimos con las mismas aspiraciones y combinamos nuestras fuerzas para deshacernos de nuestros poderes. Él fue el líder que elaboró el plan para hacer eso y descubrió que podíamos hacerlo pasando poderes a un llamado Shinigami sustituto. Un humano con poderes de Shinigami. Explicó y giró la cabeza para inmovilizar a Ichigo con una mirada puntiaguda. En el proceso de digerir la nueva información, el rostro de Ichigo permaneció congelado en una expresión de desconcierto. Alguien como yo. Jinja sintió. Sí. Pero después de que el Shinigami sustituto que finalmente localizamos había aceptado algunos de los poderes de nuestros compañeros, Tsukishima cambió de opinión. Con un gesto, Jinjo dejó que Hiriko volviera a llenar su vaso. Una vez que sucedió, el hombre apretó su agarre sobre el vaso y tomó todo el trago de un trago inclinando la cabeza hacia atrás, lo que le dio al líquido un paso suave a través de su esófago. Una vez que aterrizó en su estómago, gruñó de satisfacción y volvió al tema. Su mirada se endureció. Mató al Shinigami sustituto así como a nuestros camaradas que le dieron su poder y luego desapareció. No. Hizo una pausa y miró a Ichigo de nuevo. Ese podría haber sido su objetivo desde el principio. Aquí, te mostraré algo. Dijo y se tambaleó cuando se puso de pie. Luego buscó su bolsillo trasero y sacó algo que parecía extraño, incluso inquietante. Ichigo no tenía idea de qué era, pero podía sentir un leve hedor de energía irradiando del objeto. Era un colgante en forma de pentágono invertido con dos líneas gruesas provenientes de sus esquinas superiores que se cruzaban en el medio y una forma de calavera que cubría la intersección de las líneas. Estaba atado a un cordón de aspecto robusto y actualmente colgaba de la mano derecha de Jinj. Esta es la insignia de sustituto que llevaba el Shinigami sustituto. Dijo y luego bajó la mano. No sabemos lo que realmente está pensando Tsukishima. No es el tipo de persona que te dice y no han mostrado su rostro desde todo lo que pasó, así que lo único que hemos descubierto sobre él es que su objetivo es más probable que nos impida contactar a alguien que tenga un poder similar al que tenía el Shinigami sustituto. Tú. Haciendo una pausa por un momento, el hombre regresó a su asiento. Sus acciones lo sugieren. Debe haberte visto salir con tu conocido y actuar. Al atacarlo, estaba haciendo una declaración y tratando de asustarte. No es que haya funcionado hasta ahora. Siguió otra pausa, durante la cual se aclaró la garganta. Está usando métodos diferentes y más violentos que nosotros, pero definitivamente está tratando de llamar tu atención. Ichigo lo vio mover los ojos hasta que los dos hicieron contacto visual. Todavía estaba procesando lo que acababa de escuchar, pero sintió que el hombre estaba esperando su reacción, por lo que tomó el control de los músculos de su rostro y frunció el ceño. Bueno, lo consiguió, pero no es suficiente. Dijo lentamente y se ganó el ceño fruncido. No es. Él se encogió de hombros. Lo admito, estoy molesto porque atacó al chico que conozco y quería saber quién lo hizo, pero, como dije, solo somos conocidos, no amigos. No iré a husmear por la ciudad y buscar a este Tsukishima. Chico por eso. Además, lo único que resultó herido durante su ataque fue el orgullo por no poder defenderse. Todo este incidente es un inconveniente menor como mucho. Necesita esforzarse más si quiere que lo persiga. Mirándolo con intensa mirada, Jinj parecía querer replicar, pero antes de que lograra hacerlo, la entrada se abrió. Oye, estoy aquí. Jinj soltó una bocanada de aire derrotado y negó con la cabeza. Está bien. Entonces supongo que finalmente es hora de la segunda parte de tu entrenamiento. Dentro de los confines de la segunda casa de muñecas, le tomó a Ichigo una sola mirada para darse cuenta de que las cosas eran diferentes. No había cosas bonitas con volantes colgando por todas partes, ni muebles, ni paredes, ni nada. Era un área abierta grande y cuadrada llena de rocas, cantos rodados y algunas formaciones de piedra y le recordaba el área de entrenamiento debajo de la colina Esquioku. Sin embargo, hubo una pequeña diferencia.
El suelo bajo sus pies parecía casi vivo y no era un suelo de baldosas, una roca plana ni un suelo regular. Si tuviera que describirlo, era un lodo cubierto con una capa de agua de unos pocos centímetros de espesor. En otras palabras, era una versión en miniatura de una pecera. Interesante lección para un campo de batalla. Justo mientras analizaba su entorno, notó que Haki aterrizaba frente a él en el lado opuesto del área, mirándolo con una mirada neutra pero con una expresión rígida, que era algo que nunca la había visto hacer. ¿Fue por la inminente batalla o había algo más en su mente? ¿No vas a atacar, Ichigo? Para responder a la burla, metió la mano en el corazón de su núcleo espiritual y extrajo la pequeña cantidad de energía hueca que había usado 2 días antes. La capa oscura de Reiryoku sin refinar lo rodeó una vez más y miró a su oponente con una mirada concentrada, aunque ligeramente divertida. Estaba a punto de preguntarte lo mismo. Haki dio un paso adelante y se cruzó de brazos. El elemento sorpresa puede ser una herramienta muy útil y poderosa, Ichigo. ¿Esperarías a que tu oponente también hiciera un primer movimiento en un campo de batalla real? Inclinando la cabeza, se concentró y 2 espadas hechas de pura energía negra se materializaron en sus manos. Compartiré contigo algo que leí no hace mucho tiempo, lo que es de suprema importancia en la guerra es atacar la estrategia del enemigo y el que ataca primero revela la suya demasiado pronto, además, hablas demasiado, Haki-san. Eso no es como usted. Por alguna razón, las comisuras de la boca de Haki se curvaron hacia arriba y su expresión rígida se convirtió en una cosa del pasado. Bien dicho. Dijo y golpeó el barro bajo sus pies, enterrado bajo la capa de agua. A cambio, brillantes chispas de energía rodearon sus piernas. Botas sucias. Encantado o no, las palabras de Haki hicieron que un vórtice de energía se arrastrara desde sus pies hasta la parte superior de su cabeza, transformando su atuendo mientras lo hacía. Sus botas se extendieron más por sus piernas, se formaron piezas de armadura en sus hombros y antebrazos, apareció un pañuelo alrededor de su cuello y un sombrero de color oscuro cobró vida en su cabeza con una tela colgando frente al lado derecho de su cara. Fue un proceso bastante lento y le ofreció mucho tiempo para atacar pero, fiel a su declaración anterior, decidió mirar y esperar. Entonces, cualquier agua en un radio de medio metro con ella como centro dejó de existir cuando la presión de su energía la destruyó y desapareció de su lugar, más rápido de lo humanamente posible. En ese breve momento, una esquina de su boca se curvó hacia arriba. Eso es más como él. La batalla fue una luna llena para su hombre lobo interior, un grito de guerra para su instinto y una oportunidad para dejar ir sus pensamientos más íntimos. Fue una oportunidad para dejar que las cadenas que lo retenían se corroaran y le permitieran pasar de lo estático a lo dinámico. De hecho, había pasado tanto tiempo desde que podía pelear, su sonrisa creció e incluso consideró no esquivar el inminente golpe aunque solo fuera para sentirse más vivo. Pero su razón no se lo permitió. Su tiempo de brillar aún estaba por llegar. Aún así, nadie dijo que no pudiera divertirse durante unos minutos. Y así, inclinando la cabeza hacia un lado, vio como un pie enfundado en una bota pasaba por su rostro con menos de 1 pulgada de sobra. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Sus movimientos eran rápidos y precisos y no ofrecían margen de error. Antes de que su oponente pudiera retirarse, sus manos se dispararon y agarraron su pierna por el tobillo. En el segundo siguiente, se adelantó y lanzó a Haki en dirección a una gran roca. ¿Y qué? Su honesta sorpresa por ser maltratada solo aumentó el flujo de sangre en sus venas. Con un destello de satisfacción en sus ojos, la vio volar y, en el último momento antes de estrellarse contra la roca, se volteó hacia arriba en una demostración de agilidad. Pero tan pronto como ella lo hizo, abandonó su lugar y corrió hacia adelante. Bajando ambas espadas, se estrelló contra la roca y apareció frente a ella. Ocupada protegiéndose los ojos de los escombros, era una presa fácil. Aprieta tus músculos. Un simple consejo más tarde, dejó que su espada derecha se disipara en Reishi y formó un puño que le disparó a la cintura con demasiada velocidad para que ella pudiera evadirla. Sus nudillos conectaron con una superficie suave pero entrenada de su abdomen y la envió volando. ¡Ga! Él esperó. Esto debería forzar la mano. Sus pensamientos y acciones, aunque innegablemente malvados por naturaleza, tenían un solo propósito: hacer que su oponente se enojara lo suficiente como para usar todo su poder. Y cuando Haki aterrizó en un agua poco profunda, salpicándola por todas partes, y sintió una oleada de presión espiritual, supo que funcionaba. ¿Dónde diablos aprendiste eso? Cuando el agua se calmó, la vio fruncir el ceño mientras se frotaba el estómago al mismo tiempo. ¿No te lo dijo Jing?
Solía asistir a un dojo local y me metía en peleas por el color real de mi cabello. No soy un principiante en esto, Haki-san. Si quieres llevarme al límite, tienes que llevar esto al siguiente nivel. Su respuesta fue pisotear el barro bajo sus pies, haciendo que salpique contra su ropa y dándole a sus botas sucias la apariencia correcta. No lo digas. De inmediato, las manchas de barro en sus botas brillaron y se convirtieron en pura energía. Su presión espiritual se elevó aún más hasta el punto en que hizo que su sonrisa se ensanchara. Su voz salió como un susurro. Bien. El contorno de su cuerpo se volvió borroso, moviéndose a una velocidad muy por encima de la posibilidad de un humano normal y cruzando al reino de un Shinigami de bajo rango. Sin embargo, su patrón de ataque siguió siendo el mismo y cuando apareció justo encima de su cabeza con la pierna derecha echada hacia atrás y apuntando a la parte superior de su torso, sintió una ligera decepción. ¡Ah! Por otra parte, quería probar el poder de su patada y así, en lugar de esquivar, levantó sus brazos cubiertos de Reiryoku para actuar como un escudo. La fuerza del impacto levantó su cuerpo en el aire y lo envió volando hacia atrás. Al mismo tiempo, su decepción se desvaneció en la oscuridad. Su fuerza era buena y no pudo evitar convertir su emoción en palabras. Buena esa. Consciente de que su espalda se acercaba al robusto muro a sus espaldas, materializó la espada que previamente había descartado y, junto con la otra, los hundió a ambos en el suelo embarrado para frenar su vuelo. ¿Qué pasa contigo? Es como si ni siquiera estuvieras interesado en averiguar mi Fulbring. Ella estaba sobre él una vez más y su pie voló hacia él desde un lado. A cambio, puso todo su peso en una pierna, se preparó para el impacto y levantó ambas manos. Similar a lo que había hecho durante su primer ataque, la agarró por el tobillo y evitó que lo golpeara. Hizo una mueca y sintió que sus pies se hundían en el barro, pero mantuvo su sonrisa. ¿Quién dice que no lo soy? Soltando el agarre de su pierna, la arrojó lejos y vio cómo aterrizaba en el otro lado del área con la gracia de un cisne. Notó su mirada calculadora. Esto no es un juego, Ichigo. Somos duros solo porque creemos que tienes el potencial. Pero si te demoras demasiado, te lastimarás. Él resopló. No había humor en sus palabras. Un poco menos de conversación y un poco más de acción, Haki-san. Justo cuando cerró los ojos para parpadear, ella desapareció de su visión. Es lento, pero todavía está ganando velocidad y fuerza. ¿Hay algún límite? Sintió un ataque furtivo desde atrás en su lado izquierdo. Sin demora, se deslizó lejos de su alcance, pero sintió la superficie áspera de una bota lamiendo su mejilla. Le escocía la piel y su sonrisa se convirtió en una mueca depredadora. Espero que no lo es. Con toda la intención de sacar a la luz el límite superior de su poder, pasó los siguientes minutos intercambiando, esquivando, parando o bloqueando cada uno de sus ataques. Quería que ella se sintiera tan molesta, enojada y frustrada como pudiera, para que la soltara y realmente tratara de lastimarlo, por lo que fue aún más lejos y se impuso una restricción al descartar sus espadas y usar un combate cuerpo a cuerpo puro. Cada vez que su pie fallaba en su objetivo por un pelo, las comisuras de su boca se torcían divertidas. Cada vez que la empujaba o la golpeaba, la alegría en su alma aumentaba. Había pasado demasiado tiempo desde que se había divertido tanto. Sin embargo, su sueño se estrelló y se quemó cuando, después de bloquear otro de sus golpes, lo suficientemente poderoso como para hacer vibrar los huesos de su Higai, se dio cuenta de la expresión de su rostro. Como pretendía, ella parecía molesta y frustrada pero, en lugar de aumentar su poder, se estabilizó. Insatisfecho, trató de empujarla más con una serie de golpes duros solo para llegar a la simple conclusión. O este es su límite o ella está consciente negarse a levantarlo. ¿Por qué sin embargo? Algo aterrizó junto a él y le salpicó el agua embarrada en la cara. Privado de su visión, solo gracias a sus instintos afinados a la perfección, sintió un ataque entrante, pero no pudo hacer nada para evitar que lo golpeara. En el último momento, levantó los brazos. Inmediatamente después de eso, sus pies dejaron el suelo y fue impulsado hacia atrás con suficiente fuerza para hacer que se estremeciera por el dolor en sus antebrazos. Fue un milagro que los huesos no se rompieran, pero su Higai envió una señal de protesta. Está bien, tal vez necesito intensificar el juego y usar un poco más de reiri. Sus pensamientos se cortaron cuando escuchó la voz de Haki viniendo hacia él en una forma de grito furioso y un poco desesperado. ¿Cuánto tiempo vas a seguir jugando bien? Sorprendido hasta la médula de sus huesos artificiales, se recuperó del ataque y la miró. No lo entiendes. Esta no es una pequeña pelea entre matones. Si pierdes la concentración por un instante, serás aplastado.
No puedes seguir recibiendo mis ataques con tu cuerpo. Tus huesos lo harán. Se romperán, tus músculos se desgarrarán y tu carne se desgarrará en pedazos y... Se mordió los labios y, para demostrar aún más su punto, pateó una roca cercana con todas sus fuerzas. Destrozada en pedazos, la roca desapareció de su vista. Y morirás. Por un segundo, sus ojos se detuvieron en los restos de la roca. La vista no lo asustó. Pero sí le recordó los recuerdos del pasado, de una breve pero intensa lucha entre fuerzas que dejaron a su paso nada más que destrucción de cuerpos y almas. Le recordó a los cadáveres destrozados más allá de lo creíble y sofocó el fuego de la lucha que lo asolaba, dejándolo nada más que una cáscara vacía sin sentimientos. Si se había sentido cálido hace unos momentos, la sensación se convirtió en hielo y su sonrisa se marchitó. No te preocupes. Lo entiendo. ¿Tú sí? Su tono, más afilado que cualquier espada, cortó el silencio e hizo que Jackie se congelara en seco. Aún así, abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, él apretó el agarre de sus espadas y cortó hacia abajo. La superficie embarrada se partió en dos gruesas fisuras que iban desde la punta de sus espadas hasta los costados de Jackie, pasando lo suficientemente cerca como para hacer que ella se estremeciera por el agua que salpicaba, pero lo suficientemente lejos como para no causarle ninguna herida. Comprendí mi poder tan pronto como lo obtuve y no quieres que haga todo lo posible, Jackie-san. Si no tengo cuidado, puedo paralizarte con nada más que un movimiento de estas espadas. Vio una gota de sudor formándose en su frente y sus ojos delataron la inquietud que sentía. Pero supongo que ese es el objetivo de este entrenamiento, ¿no? Forzarme a solidificar este poder y hacerlo mío. Así que prepárate, Jackie-san, porque te mostraré eso. Sin decir nada más, se concentró y buscó en su propia alma. Era consciente del vasto océano de poder rebosante, empujado profundamente en los niveles más bajos de su núcleo, pero en lugar de sacarlo todo, tocó solo la capa fugaz de su eco y dejó que parte de su Reiryoku fluyera hacia él. Como resultado, su presión espiritual aumentó tan rápido que empujó todo lo que estaba en su vecindad inmediata lejos de él, creando una imagen extraña de un hombre parado en un lugar seco de tierra rodeado por una masa de agua. Y a pesar de que era solo una fracción de su fuerza, fue suficiente para permitirle respirar tan profundamente que se sentía como si hubieran pasado meses desde que lo había hecho antes. Pero la parte más extraña fue la energía salvaje que hasta ahora bailaba en su cuerpo, solidificándose en una robusta armadura negruzca de cuerpo entero. ¿Qué es esta apariencia? Una cierta voz interior le susurró. Usaste la forma más pura de tu Reiryoku hueco, Ichigo. ¿Qué piensas que es? La respuesta le llegó por instinto. Mi hueco. Pero te he visto antes y... Forma pura, Ichigo. Como no puedo separarme de tu parte hueca, lo que has visto hasta ahora era la forma fusionada. Pero tú, puedes sacar cada pedacito de tu poder por separado. Es el primer paso hacia cosas más grandes, por lo que estoy realmente contento por este desarrollo. ¿Cosas mayores? Pero la voz de su Zanpakuto ya se estaba desvaneciendo. Como diría Iwatch, todo a su debido tiempo, Ichigo. Hasta la próxima vez. A cambio, cerró los ojos y soltó un suave bufido. Luego miró a su oponente que lo estaba mirando con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Bastante bueno, ¿eh? De vuelta en la sala principal del edificio, Ichigo escuchó a Jackie describir su pelea en silencio. Su explicación fue justa y él no tenía nada que agregar, por lo que dirigió sus ojos al hombre que la escuchaba. Lo que vio lo sorprendió. Había pensado que Inge estaría satisfecho, pero la verdad era todo lo contrario y, una vez que Jackie terminó su informe, dijo lo que pensaba. ¿Qué ocurre? Su pregunta hizo que Inge lo mirara. ¿HM? No te ves muy feliz. Inge intercambió una breve mirada con Jackie y luego se rascó la nuca. No es que no esté contento. Has progresado y eso es bueno. Sintió que se acercaba un pero. Aunque parece definitivo, su Fullbring todavía tiene potencial para evolucionar. Mirando hacia abajo, a la armadura en su mayoría sólida en su cuerpo, frunció el ceño. ¿Seguro? Sí. Cuando el potencial de Fullbring se realiza por completo y evoluciona a su forma final, se acompaña de un violento estallido de energía que tiene el potencial de dañar tu propio cuerpo. Por eso, normalmente lo hacemos teniendo otro Fullbringer que pueda suprimir la explosión, supervisar el proceso, y lo hacemos dentro de los límites de una dimensión de bolsillo irrompible, que es la especialidad de Yukio. Aunque la información le hizo lanzar una breve mirada a uno de los rincones más oscuros de la habitación, mantuvo su enfoque en el problema en cuestión. Pero no hubo explosión. Jinja sintió. No.
En ese momento, Haki abandonó la conversación y cojeó hasta uno de los sofás donde se permitió un gemido de satisfacción. Ella parecía cansada y eso lo hizo sentir un poco culpable. Ella tenía razón, los Fullbringers estaban luchando con sus frágiles cuerpos y para ellos, cada herida podía resultar fatal. A diferencia de él que, en ese momento, vivía como un fantasma en el caparazón. Para mitigar estos pensamientos, le pidió a Hiriko una pequeña taza de whisky. Tomó un sorbo. ¿Y ahora qué? Jing, ocupado bebiendo de su propio vaso, se encogió de hombros. Una vez que tragó lo que tenía en la garganta, habló. Nada ha cambiado. Tienes espacio para mejorar y eso es lo que necesitamos usar. En este momento, vas a la dimensión de bolsillo de Yukio para hacer un breve ejercicio para comprender mejor tus habilidades, pero después de eso, debes dejar que tú descansar el cuerpo y adaptarse a la tensión. En el momento justo, Yukio salió de su sombra. Toma una ducha, mira televisión, lee un libro o descansa todo el día en una cama. No importa lo que hagas, pero tienes que permitir que tu cuerpo se relaje. Nos tomó años llegar a donde estamos, Kurosaki. No tiene sentido apresurarse. Quería protestar, pero una mirada en los ojos del hombre le dijo que era una batalla perdida. Con un suspiro, asintió y luego se volvió hacia Yukio. Está bien, vamos. Para su sorpresa, el chico sonrió. Prepárate para un juego de alto nivel. Los invasores deben morir. Paz. Mirando hacia atrás a los momentos que había pasado en compañía de Fullbringers, Ichigo se dio cuenta de que sus días habían estado llenos de tanta diversión y tranquilidad. Debería haber levantado banderas rojas mucho antes del amanecer del juicio, el día en el que tuvo que tomar una decisión difícil. Elección, vino. Comenzó el día después de su entrenamiento con Haki y Yukio. La mañana había sido tranquila. Almuerzo también. Todo el día parecía más tranquilo que antes. Pero la ironía de la vida fue una herramienta poderosa, y golpeó en el momento más impredecible, cuando se sentó en la orilla del río, sumergido en sus libros. Había elegido el lugar a propósito. Era el lugar exacto donde había muerto su madre todos esos años. Sin embargo, sentado a la sombra de una nube solitaria, no sintió ninguna molestia. El aire era sereno y la imagen frente a él una paleta de colores, mezclados en una colección de pinceladas sobre el lienzo del artista. Por fin, después de casi una década, su culpa había disminuido hasta el punto en que solo quedaban pequeños fragmentos que servían de umbral para el futuro. Lo liberó y le permitió pasar a la siguiente etapa de su vida después de la muerte. Pero mientras estaba allí sentado, con un libro en una mano y un tallo de hierba en la otra, una brisa podrida le hizo cosquillas en la nariz y lo hizo mirar hacia arriba. No sintió ningún hueco, pero el aire apestaba. Arrugando la nariz, inhaló. El olor no era real, pero la descomposición ya asaltó su estómago y encendió su instinto. Algo venía y no estaba bien. Ni siquiera un minuto después, detectó a un hombre familiar corriendo hacia él. Inmediatamente, se puso de pie y se preparó para disparar media docena de preguntas solo para notar la expresión en el rostro del hombre. Fue pánico. ¿Qué ocurre? Una vez que se acercó y se detuvo, Jing trató de hablar pero solo pudo jadear. Lo que sea que estaba sucediendo debe haber sido bastante serio si estaba tan sin aliento. Unos segundos más tarde, cuando no había posibilidad de que se ahogara con su propio aliento, el hombre habló. Los consiguió, todos. Un mensaje vago pero fue suficiente para despertar la curiosidad de Ichigo. Haki, Yukio, Hiriko, Ryuka, llegó a todos ellos. Un ceño fruncido encontró su camino en su rostro mientras esperaba más aclaraciones. Cuando parecía que Ing no tenía intención de continuar, su paciencia se agotó demasiado para que él permaneciera en silencio. «Oms». Hubo un breve momento de silencio, durante el cual Ing recuperó el aliento y miró hacia arriba para encontrarse con sus ojos. Tsukishima. Por un momento, Ichigo permaneció congelado en el lugar, sin parpadear. Recordó lo que le habían dicho sobre el hombre detrás de este nombre y sintió un ligero tirón en la conciencia. Los rostros de los miembros de Escution se desarrollaron en su mente y, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse fresco, sus glándulas suprarrenales liberaron la adrenalina suficiente para desordenar sus entrañas. Luchó contra ella con cada gramo de su fuerza de voluntad, pero fue inútil. Sus manos formaron puños. Simplemente no podía obligarse a no importarle. ¿Llegaste a ellos? Los tengo con su Fullbring. Una de sus cejas se disparó hacia arriba. ¿Sabes lo que es? En lugar de responder, el hombre asintió y esperó a que volviera a hablar. ¿Y ahora qué? Voy tras ellos. Encontré la dirección de la casa de Tsukishima una hora antes de que los tomara.
Creo que ahí es donde están todos. Ichigo lo miró. Sus instintos estallaron y eliminaron los efectos de la adrenalina de su sistema. Los ojos del hombre frente a él tenían una emoción honesta, pero algo en su propio ser se negaba a creerlo. No había visto suceder el secuestro con sus propios ojos y por eso, la duda se instaló. En verdad, se sentía mal por los Fullbringer, pero el nudo incómodo que se formaba en su estómago le recordó una situación que había encontrado antes. Una trampa lista para ser lanzada. Por otro lado, se estaba quedando sin tiempo. Quizás, caer en una trampa era lo que necesitaba. Era una excusa perfecta para barajar el tablero de ajedrez y promover su peón sin levantar sospechas y obligar al enemigo a usar el enroque para esconder a su rey detrás de una torre sin rostro. Pero por ahora, necesitaba mantener la farsa. Después de todo, estaba jugando en varias mesas al mismo tiempo. ¿No se supone que este tipo es más fuerte que cualquiera de ustedes? Serán masacrados. Vio como Ging entrecerraba los ojos. Claramente, el hombre entendió el mensaje sutil. Creo que también tiene a tu tía. Ahora, esa era una información desagradable que no quería escuchar. Tal vez este chico Tsukishima no es tan despistado como pensé que estaría. Muy bien, morderé. Agachándose, tomó su libro, lo puso en su bolso, colocó el bolso sobre su hombro y miró a Ging con un rostro decidido. Lidera el camino. Sin embargo, a pesar de que dijo, lo primero que hicieron los dos fue hacer una breve parada en la casa de Ikumi, donde Ichigo dejó caer su bolso y se aseguró de que la mujer en cuestión realmente se había ido. Solo entonces dejó que Ing los guiara hacia la supuesta trampa. Lo primero es lo primero. ¿Qué es Fullbringer Tsukishima? Mientras maniobraban a través de la jungla de asfalto de la ciudad de Naruki, Ging miró en su dirección con una mueca pensativa grabada en su rostro. Se llama Libro del Fin. Llegaron a una encrucijada pero apenas los detuvo y Ging continuó. Debería poder confundir la memoria del objetivo pero, salieron del centro de la ciudad y estaban a punto de entrar en un pequeño bosque, pero la larga pausa lo hizo apartar la mirada de su entorno y mirar al hombre. Frunció el ceño cuando se dio cuenta de que no podía leer la emoción en su rostro. Cuando dije que llegó a ellos, no mencioné una cosa. ¿Qué es? Ging tuvo que sacudir levemente la cabeza para continuar. Yo estaba allí cuando ocurrió. Por alguna razón, el hombre miró hacia arriba y lo miró a los ojos, como si tratara de evaluar su reacción, pero mantuvo su rostro bloqueado en una expresión neutra. Estaba llegando a nuestro cuartel general cuando los vi irse con Tsukishima. Traté de detenerlos pero no pude luchar contra ellos. Cuando se fueron, me dijeron una cosa más. Sintiendo que se acercaba una revelación, Ichigo mantuvo la boca cerrada. Su única reacción fue asentir. Dijeron, ¿no es hora de que recordemos? Lo que sea que esperaba que saliera de la boca de Ging no coincidía con ninguna de sus palabras y lo hizo dejar de caminar y mirar al hombre sin poder enfocar su vista. En su mente, los engranajes giraban a una velocidad inigualable mientras trataba de comprender lo que acababa de escuchar. Le tomó 1 o 2 segundos, pero su proceso de pensamiento destacó un pequeño detalle que no se correspondía con la información que había obtenido hasta ahora. Él frunció el ceño. Eso es. Eso no suena como algo que diría una persona con memoria confusa. Es más como, Ging parecía haber estado esperando la reacción y continuó por él. Sí, es más como si lo recordaran y su memoria se volvió clara. Es por eso que ya no estoy seguro sobre el Fullbringer de Tsukishima. Basado en todo lo que escuché, diría que su habilidad se trata menos de confundir la memoria de un objetivo y más sobre reescribir sus recuerdos o, no sé, tal vez incluso sobre la manipulación de su pasado. Su ceño se desvaneció. En cambio, su mandíbula se aflojó y su boca se abrió. Los engranajes en su mente giraban aún más rápido, alcanzando una velocidad que nunca antes había visto, ya que todo su ser, que constaba de varias personas, hizo todo lo posible para resolver la situación. Se negó a moverse de su lugar a menos que lo consiguiera. Su instinto hizo cosquillas en su imaginación y provocó un cambio tanto en su determinación como en su estado de ánimo. Había algo en toda la situación que apestaba a tanta mierda, se estaba volviendo insoportable, pero no podía señalar qué era. Mientras tanto, Ging continuó hablando. Como están arraigados en sus vidas personales a un nivel tan profundo, no tiene sentido tratar de convencerlos de la verdad. Y debe ser así o no habría forma de que recordaran esos recuerdos con tanta facilidad. No están confundidos porque para ellos, todo es parte de sus recuerdos. Los engranajes de su mente se detuvieron con un chirrido.
Con un fuerte dolor de cabeza que amenazaba con abrumarlo, logró mantener intactos todos sus pensamientos y ponerlos todos en la tetera de su lógica, donde los juntó de la misma manera que jugaría un rompecabezas con todas las partes analizadas y reconocidas. Maldición. No quería creerle al principio, pero encaja. Ishida dijo que sintió una espada atravesándolo, pero no hubo daño físico, solo espiritual. Por otra parte, si su pasado ha sido reescrito, debería haber conocido a Tsukishima y nuestra conversación debería haber sido diferente. A no ser que de repente, sus músculos faciales se relajaron y su rostro adoptó una expresión en blanco. Hijo de puta. O Ishida es un actor increíble y engañó a lo largo de toda nuestra conversación, o hay algo sobre Ishida que impidió que Fullbring de Tsukishima funcionara correctamente. Y solo hay una cosa que me viene a la mente. ¿Podría ser? Sacudió la cabeza. Si tienes razón, entonces volvemos a lo que dije antes. Un ser humano no debería tener ese tipo de poder. ¿Qué estás diciendo? El ceño fruncido de Ichigo volvió y esta vez fue más profundo que antes. Su habilidad debe estar limitada por algo. Dijiste que un Fullbring es tan poderoso como su portador. Entonces, teóricamente, si el objetivo de su habilidad es más fuerte que él, entonces alguien debería potencialmente romperlo, ¿verdad? ¿Puede ser alguien cuyas habilidades puedan repelerlo? En lugar de responder de inmediato, la mano derecha de Jing se disparó. Más despacio, ya casi llegamos. Después de varios pasos lentos, el hombre continuó. Para responder a tu pregunta, honestamente no lo sé, Kurosaki. Tsukishima es la persona más fuerte que he conocido. Su frente, fruncida en un ceño fruncido, tembló ante esas palabras, pero decidió no expresar sus pensamientos. Al detenerse, vio al hombre dar unos pasos más con cuidado hasta que llegó a un gran arbusto donde se apoyó sobre una rodilla. Siguió el traje y cuando el hombre metió la mano en el arbusto y forzó una pequeña abertura, vio una gran mansión a unos 30 metros frente a ellos. Se veía distinto y no podía creer que no lo hubiera notado antes. Se acercó un poco más al hombre y lo miró con una mirada inquisitiva. Así que, ¿cuál es el plan? Pero Jing no lo miró y se limitó a mirar la mansión sin cambiar su expresión, lo que hizo que Ichigo se diera cuenta de repente. No tienes uno, ¿verdad? Un músculo solitario en el rostro de Jing se contrajo. Aunque no dijo nada a cambio, esa reacción por sí sola fue suficiente respuesta e hizo que Ichigo suspirara y luego se frotara las sienes con los nudillos de la mano. ¿Al menos conoces las intenciones de Tsukishima? Pasaron unos segundos más antes de que el hombre finalmente se soltara del arbusto. Cuando lo hizo, se masajeó la raíz de la nariz. Ya te lo dije, ¿no? Si se suponía que esa era una respuesta suficiente, no hizo nada para cambiar la pregunta grabada en los ojos de Ichigo. Dijiste que quería llamar mi atención. Y claro, lo consiguió cuando se llevó a mi tía. Pero también se llevó a los demás. Esta vez, su reacción hizo que el otro hombre se volviera y lo mirara. ¿Qué se supone que significa eso? Si bien formó una expresión de disculpa, las palabras de Ichigo fueron duras como la hoja de acero de su espada. El juego seguía activo. ¿Por qué molestarse en llevarse a los demás si solo me quería a mí? Creo que también está tratando de atraer a alguien más. Era una apuesta, pero tenía que arriesgarse. Un susurro proveniente de la profundidad de su conciencia le recordó que apostar había sido su principal curso de acción desde que despertó del coma. Aunque no cambió nada, logró hacerle sentir como si acabara de probar un caramelo amargo. Mirándolo con los ojos entrecerrados, Jinja sintió. Lo más probable es que sí. Lo que significa que está planeando algo. Durante unos segundos, los dos se miraron fijamente en una batalla de miradas escrutadoras en un intento de detectar un indicio de alguna emoción. Pero antes de que las cosas pudieran empeorar, Jing miró hacia otro lado, aunque Ichigo notó que la mano derecha del hombre formaba un puño tembloroso. Maldita sea, Kurosaki. Ya te lo dije. Tsukishima siempre ha sido una persona difícil de leer. No sé lo que está pensando, pero ¿sabes qué? No me importa. Tiene a mi gente y eso es todo lo que necesito. Saber. Lo que comenzó como un susurro terminó como un gruñido bajo, pero Ichigo escuchó todo en silencio y con una respiración tranquila y controlada. Luego, con la única advertencia de que su boca formaba una sonrisa, se puso de pie. Espera. ¿Qué estás haciendo? Jing siseó y fue a agarrar el dobladillo de su camisa, pero cuando Ichigo lo miró con una sonrisa tan amplia que amenazó con partir su rostro en dos, el hombre se congeló. Es como dijiste. No sabemos nada. Entonces, preguntemos.
Con sus verdaderas intenciones escondidas detrás de su sonrisa, tomó un poco de esfuerzo decir su respuesta como si fuera la conclusión más natural de su conversación. De hecho, fue tan fácil que cuando se volvió hacia la mansión, la comprensión lo tomó por sorpresa y lo hizo abrir los ojos como platos. Sin embargo, no vaciló y se obligó a caminar hacia adelante, lo que obligó a Ginja a soltarlo. Aunque el aire era ligero y fresco, mientras caminaba vio el cielo plagado de pequeñas manchas de nubes en algún lugar cerca del horizonte. Parecía que el clima finalmente se estaba poniendo al día con el cambio de estaciones y se volvió tan predecible como una partícula caótica. Pronto llovería. Truenos y relámpagos, los luchadores más destacados de la batalla en el cielo, ya le mostraban los dientes. Eran los elementos de la naturaleza que rabiaban dentro de él, enterrados profundamente bajo el diminuto fuego, aún no completamente encendido, pero listos para atacar en el momento. Con su espalda recta y su postura gritando confianza, era difícil mirarlo y ver algo más que un guerrero marchando hacia el campo de batalla. Pero a los ojos de su enemigo, solo era un adolescente dispuesto a caer en una trampa para salvarlo a sus compañeros. Detrás de él, el arbusto susurró con la brisa de la tarde y reveló a Ging levantándose de su rodilla. Sin pronunciar una sola palabra, el hombre rechinó los dientes pero siguió sus pasos. Lo ignoró a favor de mantener los ojos puestos en la entrada. La chispa de energía espiritual que venía en oleadas traicionó la existencia de al menos otra persona en su vecindad. Parecía provenir del edificio y cuando cruzó la mitad de la distancia entre el arbusto y la mansión, el crujido de las puertas hizo que dejara de moverse. Un momento después, vio a un hombre al que nunca había visto salir al aire libre, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. El hombre desconocido era alto, delgado y tenía el pelo negro hasta los hombros. Cualquier otro detalle de su apariencia pasó desapercibido tan pronto como Ichigo se dio cuenta de que él era la fuente de la energía espiritual. Pero el aura de maldad que irradiaba en su interior hizo que Ichigo entrecerrara los ojos y mirara más de cerca el rostro del hombre. Había una engreída, una especie de sonrisa engreída plasmada en su rostro. Fue fácil deducir su identidad. Hola a todos. Kurosaki Ichigo. ¿Y tú eres Tsukishima? Por supuesto. Con las presentaciones dichas y hechas, Ichigo continuó caminando hacia la mansión y ya sea por su sonrisa o la forma en que caminaba, vio la expresión de suficiencia de Tsukishima vacilar. Pero luego los ojos del hombre se deslizaron de su rostro a la persona detrás de él. En un instante, la sonrisa de suficiencia del hombre regresó. Ging. Ha pasado un tiempo. Aunque no hubo respuesta, el sonido de pasos detrás de él no se detuvo, lo que llevó a Tsukishima a mirarlo. Por un solo instante, sus ojos se encontraron e Ichigo lo miró 2 veces. Fue breve, increíblemente así, pero juró que vio un destello de pánico en los ojos del hombre. Pero se desvaneció tan rápido que dudaba de su propia vista. Ven, hablemos. Una mezcla de invitación y orden, la voz de Tsukishima era dulce y aguda. Un segundo después de que lo dijo, el hombre se dio la vuelta, abrió las puertas de par en par y entró. Por una fracción de segundo, Ichigo pensó en poner fin a toda la situación con un golpe preciso en la parte posterior de la cabeza desprotegida del hombre. Luego negó con la cabeza y el pensamiento desapareció. Tomar una acción tan drástica no habría resuelto el rompecabezas. Quiero saber más. Con ese pensamiento en mente, entró e inmediatamente tuvo que protegerse los ojos de una luz intensa que venía de un candelabro situado muy por encima de él. Se encontró en un salón grande y espacioso lleno de la aristocracia de la Gran Bretaña de finales del siglo XIX. Muebles ornamentales, tazas de porcelana, cálices, platillos, teteras y más. Era como una ventana al pasado y la ironía no se le escapaba. Ichigo. Estoy tan feliz de que estés bien. El tío Tsukishima y yo estábamos muy preocupados. Una fuerte exclamación fue seguida por un fuerte abrazo. Le tomó un segundo darse cuenta de quién era, pero cuando lo hizo, primero aplacó a la persona con un ligero apretón de hombros y luego golpeó el lugar donde la parte posterior de su cabeza conectaba con el cuello con un golpe. Como si accionara un interruptor, sus luces se apagaron y él tuvo que agarrar su cuerpo inerte y deslizarse al suelo. En su mente, recitó una breve disculpa y llevó a la mujer inconsciente a un sofá cercano. Bueno, eso no fue muy agradable. Ella realmente estaba preocupada por ti. Después de asegurarse de que ella estuviera cómoda, enderezó la espalda y señaló con una mirada fugaz al hombre que acababa de hablar. No deberías haberla involucrado en primer lugar. Dijo con una voz no amenazadora que ella pudo reunir, aunque por la forma en que las manos de Tsukishima se crisparon, no hizo un muy buen trabajo.
Pero como no quería que las cosas empeoraran todavía, se dirigió a otro sofá y se sentó como en casa. Desde su lugar, vio a Tsukishima relajarse y luego reflejar su acción al sentarse en el sofá frente a él. Al mismo tiempo, sabía que había logrado despertar las emociones del hombre cuando la insinuación de frío cálculo que parpadeaba en sus ojos eclipsaba la agradable sonrisa en su rostro. Pero tenía que hacerlo. ¿De qué otra manera podría hacer que vinieras a mí? Tsukishima dijo con un perezoso encogimiento de hombros. Sintiendo un movimiento, Ichigo observó los pasos de Jing mientras el hombre se sentaba en el último sofá disponible en la habitación. Solo entonces volvió a mirar a Tsukishima. Bueno, escuché que hay un método cortés que la mayoría de la gente usa. Se llama preguntar. Los ojos de Tsukishima también habían seguido a Jing, por lo que, cuando un bufido se le escapó por la nariz y una de sus cejas se elevó, tuvo que girar la cabeza para ver la mirada de Ichigo. ¿Y habrías venido? En lugar de dar una respuesta inmediata, Ichigo levantó su mano derecha y se apoyó en el apoyabrazos. Luego sonrió. Claro. ¿Por qué no lo haría? Tsukishima dejó escapar una risa silenciosa prolongada. Seguramente, bromeas, Kurosaki Ichigo. Ichigo reflejó su risa. Al contrario. La conciencia no nos vuelve cobardes a todos. La ceja del otro Tsukishima se levantó y se unió al primero. Ah, perdón por mi sorpresa. No he conocido a muchos que disfruten de las grandes obras de Shakespeare. Borrando la sonrisa de su rostro, una leve sonrisa jugó en los labios de Ichigo mientras doblaba su brazo derecho en el codo e inclinaba su cabeza hacia un lado para descansarla sobre él. No me has conocido. Ahora tengo. Fue una situación extraña. A pesar de encontrarse con los ojos del hombre durante más de un minuto de silencio, Ichigo no pudo evitar la diversión que se acumulaba debajo de su piel. Había llegado, por voluntad propia, a una reunión con un hombre que los demás habían pintado como el mismísimo diablo, pero la conversación se aventuró en temas que no había previsto. Fue solo una falsa sensación de seguridad, creada a través de la canción de cuna de las costumbres civiles, lo que le permitió relajarse tanto. Extrañamente desconcertado, miró en dirección a Jing, pero nada parecía fuera de lo común, lo único que el líder de Scution había hecho hasta ahora era dejar que su pierna saltara hacia arriba y hacia abajo. Pareces muy relajado. Apartó la mirada de Jing y volvió a mirar a Tsukishima y desafió la afirmación con un movimiento de ceja. ¿Tengo una razón para no estarlo? Tsukishima sonrió y, levantando ambos brazos, señaló la espaciosa habitación en la que se encontraban. Teniendo en cuenta que estás en la base de tu enemigo, creo que sí. Una sonrisa imperceptible apareció en el rostro de Ichigo. ¿Lo soy? Satisfecho consigo mismo, vio cómo se formaba un ceño confuso en el rostro del hombre. ¿Llegar de nuevo? Por fin, logró dirigir la conversación inútil hacia un tema relevante. Y aunque era muy consciente de la oscilación creciente de la pierna de Jing, se movió en su asiento y, mientras empujaba su trasero más hacia el sofá, se inclinó un poquito hacia adelante. Mientras lo hacía, también colocó ambos codos sobre las rodillas y usó ambas manos como apoyo para la barbilla. Luego atravesó a Tsukishima con una mirada penetrante pero aguda. Dime, Tsukishima-san, ¿eres mi enemigo? La reacción en la habitación fue instantánea. La sonrisa de Tsukishima se marchitó, su boca formó una línea delgada y sus ojos se abrieron. Al mismo tiempo, Jing se puso de pie de un salto y miró a Ichigo como si de repente se oyera otra vez. ¿De qué demonios estás hablando, Kurosaki? Se llevó a Hakie, Hiriko, Ryuka, Yukio e incluso a tu tía. Por supuesto que es un enemigo. Pero el de Ichigo ni siquiera se movió. Sé que se los llevó. Pero veo a mi tía y siento la energía espiritual de los demás, escondidos en algún lugar de la habitación de al lado. Ninguno de ellos parece estar herido o herido de otra manera. Atacó a tu amigo. Ichigo dejó escapar un breve zumbido y, después de mirar a Jing, entrecerró los ojos hacia Tsukishima. Mi conocido, y él también está bien. Lo que plantea la pregunta. ¿Cuál es tu razón para hacer todo esto, Tsukishima? Seguro que estás enviando señales contradictorias. No tiene sentido hablar. Mientras él viva, su Fullbring permanece activo. Kurosaki, si Tsukishima permanece con vida, tu tía nunca volverá a la normalidad. Exclamó Jing, haciendo que los ojos entrecerrados de Ichigo se entrecerraran aún más. ¿Es eso cierto? Le preguntó a Tsukishima. La respuesta nunca llegó. Un destello de luz, acompañado de un rugido furioso, llenó la habitación y Tsukishima se vio obligado a esquivar una espada larga, ancha y de doble filo. Parecía que Inja había tenido suficiente. Pero su espada no se conectó con la carne viva de un cuerpo humano.
En su lugar, el asiento de Tsukishima cayó a cada lado, se partió por la mitad y el hombre aterrizó en la parte inferior de una escalera cercana. Tsukishima Aara. La batalla estaba en marcha. En el momento justo, un fuerte trueno se estrelló afuera y provocó que todo el edificio temblara. Sin embargo, Ichigo permaneció tranquilo como la superficie de un estanque, tocado por la ligera brisa de verano. Su única acción fue ponerse de pie, arrastrarse al sofá con Ikumi donde se sentó y actuó como un escudo protector en caso de un ataque perdido o escombros. Con mucho cuidado, observó cómo se desarrollaba la pelea y analizó todo lo que pudo. Muy pronto, el salón resultó ser pequeño para los dos combatientes y ambos subieron las escaleras y llegaron al piso superior. Allí, Tsukishima obligó a Ginja a retirarse a una habitación distante e Ichigo se quedó con dos opciones. Moverse del lugar y seguirlos o quedarse donde estaba, observar la batalla con su sentido espiritual y esperar que regresen. Se quedó, aunque una de las comisuras de la boca se curvó hacia abajo y los músculos de la mandíbula se tensaron. No importa cuán delgado sea, el vínculo que había formado con los Fullbringers se negó a desaparecer y arañó su conciencia. La pelea se prolongó durante otro minuto durante el cual otras 5 firmas de Reiatsu se destacaron y chocaron con la que pertenecía a Ginj. En medio de uno de esos enfrentamientos, los ojos de Ichigo se entrecerraron. Parecía que el resto de la Escution se unió a la pelea e Ichigo sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que todo terminara. Tan bueno como era Ginj, no había forma de que tuviera una oportunidad en un escenario de 1 contra 6. A menos que su fuerza estuviera muy por encima de la estimación de Ichigo. Pero varias explosiones que hicieron que las paredes y el techo se agrietaran más tarde, Ginj emergió a través del humo y navegó por el aire, solo para aterrizar en el medio de la habitación sobre una rodilla. Estaba magullado y sin aliento, pero por lo demás sorprendentemente ileso. Sus oponentes aterrizaron justo debajo de la escalera. Kurosaki. Fue solo en ese momento que Ginj se dio cuenta de dónde estaba Ichigo y qué estaba haciendo. No te preocupes por ella y apóyame. No puedo hacer esto solo. Por un segundo, una ola de piedad se apoderó del alma de Ichigo, pero la aplastó con un puño de hierro. ¿Estás bien? Fue una respuesta inesperada y Ginj se estremeció, como si hubiera sido golpeado por una bala, y se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda chocó contra una pared. Sus ojos, hasta ahora llenos de determinación, mostraban total incredulidad e incertidumbre. Entonces su expresión se endureció. Ya veo. Entonces, ¿él también te atacó, ¿Te puso en mi contra antes de que te encontrara? Ichigo lo miró fijamente durante un minuto. En el fondo de su mente, era consciente del hecho de que los otros parecían congelados en su lugar, sus rostros delataban su sorpresa. Él los ignoró. Él tenía que. Sabía que, de lo contrario, vacilaría. Luego lanzó un profundo suspiro que se arrastró desde su abdomen y dejó que su rostro sufriera un cambio drástico. La amabilidad se desvaneció, reemplazada por la mirada de un guerrero capaz de ver a través de las ilusiones de la verdad y su cuerpo, aunque relajado, estaba listo para entrar en acción en cualquier momento. Cuando habló, su voz tenía un tono áspero que prometía sufrimiento por una mentira reconocida. Suficiente. Por favor, no me insultes al continuar con esta farsa. ¿O pensaste que no notaría el momento en que tu energía espiritual vaciló y el Rei-Ryoku de Tsukishima la invadió? Él te cortó, pero tengo la sensación de que no cambió a quién eres. No le dio a Ginj el tiempo que necesitaba para reaccionar. Con los ojos entrecerrados, su tono bajó una octava más y recordó la conversación con Kaku hace varios días. ¿Cuál es tu verdadero objetivo, Go Shiba? Fin del capítulo 48.